7.2 Detección de contornos en OpenCV Parte 1. Los contornos son las líneas que unen todos los puntos continuos a lo largo del límite de un elemento, es decir, que rodean al elemento de interés dentro de la imagen. Por ejemplo, si el objeto de interés dentro de la imagen es el martillo, el contorno del objeto vendría a ser los puntos que lo rodean. Para encontrar y dibujar contornos de algún objeto de interés en OpenCV, se emplea las siguientes funciones. 1. CV2.FindContours. Con esta función, definiremos las coordenadas de los píxeles que forman el contorno del objeto de interés. 2. CV2.DrawContours. Con esta función, dibujaremos el contorno encontrado con la función CV2.FindContours. Recordemos que, en OpenCV, las regiones con píxeles de valor de intensidad 255 serán las regiones con las que trabajaremos, es decir que, de una imagen binaria, la región blanca será nuestro objeto de estudio, y la región en negro será el fondo de la imagen o región de no estudio, salvo en algunas excepciones, las cuales veremos más adelante. Entonces, si nosotros queremos determinar el contorno de un objeto, dentro de la imagen, necesitaremos trabajar sobre una imagen binaria de fondo negro, y con el objeto de estudio totalmente blanco. Empezaremos estudiando la función CV2.FindContours. Los argumentos de entrada son: primero, el nombre de la variable que guarda los datos de lectura de la imagen tipo binaria. Segundo, el modo de recuperación del contorno, entre los que tenemos. External, recupera los contornos extremos, solo el mayor de la familia, es decir que tomará solo los contornos exteriores, sin tomar en cuenta los contornos de aquellas formas internas para cada uno de nuestros objetos. Al emplear el término familia, nos estamos refiriendo a la jerarquía de los contornos pertenecientes a los elementos encontrados en la imagen. Por convención, diremos que los contornos del elemento externo los llamaremos padre, mientras que a los contornos del elemento inferior los llamaremos hijo. El segundo modo, list, recupera todos los contornos, sin establecer relación jerárquica, es decir que no va a diferenciar entre los contornos exteriores de una determinada forma, con los contornos de una forma interior a la anterior, simplemente tomará todos los contornos encontrados en la imagen. Secomp, este modo, recupera todos los contornos y los organiza en jerarquías de dos niveles. Es decir que, si tenemos un contorno externo, este tendrá jerarquía 1 o también llamado padre, y para uno interno, este tendrá jerarquía 2 o también llamado hijo. Si este a su vez tiene otro contorno, nuevamente será de jerarquía 1, y así sucesivamente. Tree, este último método recupera todos los contornos con sus respectivas jerarquías. Como te habrás dado cuenta, todos estos métodos a excepción del primero, nos estará regresando todos los contornos tanto para los elementos externos como internos, por lo que, para trabajos simples, es decir que, en el caso que se tenga que trabajar con un solo elemento, y no haya otro elemento dentro del mismo, se empleará el método external. El tercer argumento es el método de aproximación del contorno. Tenemos dos métodos. En el primero, CV2.ChainApproxNone, se estarán guardando en la memoria todos los puntos contorno del objeto. En el segundo, CV2.ChainApproxSimple, se comprime segmentos horizontales, verticales y diagonales, dejando solo sus puntos finales, ahorrando memoria al no almacenar puntos redundantes. La función CV2.FindContour nos arrojará dos variables. En la primera, se estarían almacenando todos los contornos de nuestros objetos, es decir, guardará una lista con cada una de las coordenadas de los píxeles, contorno de cada objeto, de acuerdo a los parámetros ingresados en la función. Y en la segunda, se estarían guardando la jerarquía de estos contornos, es decir que tendríamos un arreglo matricial de cada uno de los contornos, de acuerdo a la posición dentro de nuestra imagen. ¿Cómo estaremos trabajando con la detección de objetos simples y de un solo color? No utilizaremos esta segunda variable, ya que nos es innecesaria. Así que, esta función en nuestro código será escrita de la siguiente manera, obviando los valores de la segunda variable. Ahora, con la CV2.DrawContours, seremos capaces de dibujar los contornos encontrados con la función anterior, de los elementos de estudio dentro de la imagen. Esta función tiene los siguientes argumentos de entrada. Primero, ingresaremos la variable que guarda los datos de lectura, es decir, la imagen en donde se dibujarán los contornos. Si bien es cierto, en la detección de objetos, nosotros trabajamos sobre imágenes binarias.
sin embargo, para indicar o especificar alguna característica, como en este caso, dibujar los contornos de un elemento, lo haremos sobre la imagen original, que, en la mayoría de los casos, tal imagen está en el espacio de color BGR. Segundo, se ingresará el nombre de la variable que guarda los datos de salida de la función cv2.findContours. Estos datos serán entregados en forma de lista, con las coordenadas de cada uno de los contornos guardados en la función. Tercero, se indicará el índice de los contornos que se van a dibujar. El orden de lectura para este parámetro es de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba, totalmente lo contrario al orden de lectura de una imagen. Por ejemplo, supongamos que tenemos la siguiente imagen. Si nosotros colocamos 0, se dibujarán los contornos sobre el elemento 0. Si colocamos 3, se dibujarán los contornos del elemento 3, y así sucesivamente con los demás elementos. Si queremos que se dibujen los contornos de todos los objetos de interés encontrados en la imagen, simplemente colocamos el -1, y de esta manera se dibujará el contorno de todos los elementos. Cuarto, se ingresarán el valor de las intensidades en el espacio de colores BGR. Estos valores determinarán el color de la línea con el que la función hará el dibujo del contorno del elemento. Como último argumento, ingresaremos en escala de píxeles el grosor de la línea de dibujo. Ahora sí, ya teniendo claro el uso de las dos funciones, trabajaremos con la siguiente imagen, de nombre 3 y de extensión PNG. Recordemos que todos estos archivos se encuentran en la misma carpeta local de nuestro script. Como ya sabemos, para dibujar el contorno de los elementos de interés dentro de una imagen, primero debemos encontrar el contorno de los elementos. Para hallar los contornos de los elementos de interés, primero tenemos que transformar tal imagen a una imagen de tipo binaria, en donde la región ocupada por los objetos de estudio estén completamente en blanco, para luego poder trabajar con la función cv2.contours. Ahora sí, manos a la obra. Primero, empezaremos escribiendo nuestro código para poder visualizar la imagen de nombre 3 y de extensión PNG, con una etiqueta simple, imagen. Los datos de lectura de la imagen los guardaremos en la variable img. Ejecutamos la celda y tenemos. Como vemos, esta será la imagen con la que trabajaremos. Lo que pretendemos será dibujar contornos de cada una de las figuras geométricas contenidas en la imagen, incluido la flecha. Entonces, necesitamos que, en nuestra imagen binaria, la región que ocupan estas figuras sean de color totalmente blancas. Para obtener una imagen de BGR a tipo binaria, antes de eso, debemos convertir la imagen BGR a una imagen en escala de grises. Escribimos cv2.cvt color paréntesis. Ingresamos la variable que guarda los datos de lectura de la imagen en BGR, seguido de la función argumento de conversión, cv2.color-bgr2gray. Los datos de nuestra imagen BGR convertida a escala de grises, los guardamos en la variable gray. Mostramos tal conversión con la función cv2.inShow para la variable gray. De etiqueta escribiremos imagen en escala de grises. Ejecutamos la celda y tenemos. Convenientemente, nos será muy fácil binarizar la imagen, ya que podemos observar que todas las regiones con nuestros elementos de interés podrían tener todos los valores de intensidad posibles, menos el valor 0. De esta manera, lo que haremos será decirle a la función de conversión binaria que a todos los píxeles con un valor de intensidad muy bajo, o lo más cercano a 0, lo deje en 0, y el resto de la imagen, en blanco, es decir con el valor de intensidad 255, dejando como posible resultado esta imagen. Todo esto se está deduciendo de forma empírica. Lo correcto sería que, mediante un histograma, nosotros determináramos el umbral y así poder convertir la imagen de escala de grises a una imagen de tipo binaria. Realizamos el histograma. Para la gráfica del histograma, importamos la librería de matplotlib.pyplat con el alias PLT. Para calcular el histograma de la imagen en escala de grises, utilizamos la función cv2calcHist paréntesis, separados por una coma ingresamos sus argumentos. Empezamos con la variable que guarda los datos de la lectura de la imagen de entrada. Para este caso la imagen en escala de grises. Como la imagen solo tiene un canal, colocamos el 0, escribimos none, porque queremos que trabaje sobre toda la imagen y no una región en específico. Ingresamos todos los valores admisibles en la gráfica, y por último, entre paréntesis, el menor y mayor valor de intensidad que queremos que halle sobre la imagen. Todo lo calculado por la función, lo guardamos en la variable hist.
mostramos la gráfica dentro de Jupyter, con las funciones de la librería de Matplotlib. plt.plat paréntesis, hist. Con esta función, calcularemos la gráfica de histograma, con todos los datos guardados en la variable hist. plt.show, paréntesis. Con esta función, mostraremos todas las gráficas anteriores a esta línea, en nuestro caso, solo esta. Colocamos etiquetas a la gráfica. Para X, valor de intensidad. Para Y, cantidad de píxeles. Ejecutamos la celda y tenemos. Analizando el histograma junto con la imagen en escala de grises, podemos notar que existe una gran cantidad de píxeles con el valor de intensidad 0. Vamos a asumir que es el fondo de la imagen. Además vemos que existe una cantidad notable de píxeles con valores de intensidad entre 50, 70, hasta 120. Vamos a asumir que estos valores pertenecen a las regiones que componen nuestras regiones de interés. Entonces, en conclusión, vamos a decir que a todos los píxeles con valores de intensidad mayores a 40 serán convertidos al valor de intensidad 255 y el resto se mantendrá en 0. Importante, un aspecto fundamental después de binarizar una imagen es aplicar una estrategia de filtro para poder eliminar el ruido. No siempre tendremos una imagen parecida a la que estamos trabajando. Por ejemplo, puede que a futuro tengamos que trabajar con una imagen parecida a esta, y en formato binario, tengamos esta misma imagen así. Si desde aquí calculáramos los contornos de la imagen, posiblemente hallemos contornos que no son de nuestro interés, por lo que tendríamos que aplicar algunas de las técnicas de filtrado vistas anteriormente para poder obtener elementos fuera de ruido, siendo la detección de contornos más exacta. Convenientemente trabajamos con esta imagen para que de forma básica te des cuenta del modo de operación de las funciones. Volviendo al tema. Copiamos la celda anterior y la pegamos en la actual. Borramos todo el código que no utilizaremos. Convertimos la imagen de escala de grises a tipo binaria. Utilizamos la función cv2.3sol. Ingresamos los argumentos de entrada, la variable de nombre gray, el umbral, el máximo valor de intensidad de nuestra imagen binarizada, para todos los píxeles mayores al umbral, y el operador fundamental que usaremos, en nuestro caso, operador umbral, binarización simple. Tal transformación la guardamos en la variable b mayúscula. Con la función cv2.imshow, mostramos el resultado de la imagen binarizada y de etiqueta. Colocamos imagen binaria. Ejecutamos la celda y tenemos. Tal como vemos, todas las regiones de nuestro interés están de color blanco. Ahora, procedemos a encontrar los contornos de cada uno de estos elementos. Escribimos dos veces cv2.findContours en cada uno de ellos. Aplicaremos un método de aproximación de contorno, así nos daremos cuenta de la diferencia. Para ambas funciones, la variable que guarda los datos de lectura de la imagen binaria es la misma. Escribimos b mayúscula. Como en la imagen binaria, la identificación de los objetos es simple y no hay ningún elemento contenido en otro. Para ambas imágenes utilizaremos el mismo modo de recuperación, cv2.retr_external. Para el tercer argumento, para cada función, ingresamos un método de aproximación de contorno diferente. Recordando que, en el método non, se tomarán todos los puntos del contorno, mientras que, en el método simple, se tomarán solo los puntos finales de cada línea que conforma el contorno. Dibujamos los contornos con la función cv2.drawContours. Ingresamos los argumentos de entrada. Primero, la variable que guarda los datos de lectura de la imagen original, es decir, la imagen en BGR. Segundo, ingresamos la variable con la lista de las coordenadas de todos los píxeles que forman el contorno del elemento. En nuestro caso, trabajaremos con la variable que utiliza el modo de aproximación simple. Tercero, ingresamos el índice de contorno. En nuestro caso, colocaremos el -1, cuarto, el color en BGR de la línea de dibujo. Para este caso queremos que sea de color amarillo. Colocamos 0, 255,255, quinto. Ingresamos el grosor de la línea de dibujo. Nosotros colocaremos 2 píxeles de grosor. Te habrás dado cuenta que la función cv2.drawContours, al igual que las funciones de dibujo, no necesitan una variable en donde se guardarán los cambios. Estas solamente son funciones de edición en las que los resultados se deberían ver reflejados en las imágenes de entrada BGR.
Ejecutamos la celda. Tal como podemos ver, vemos que se han dibujado los contornos de todos los elementos en estudio. A pesar que se utilizó la variable de contorno con el método de aproximación simple, donde teóricamente se dice que solo tomará los puntos finales, pues la verdad es que Draw Contours une estos puntos y forma una figura cerrada tal como se puede apreciar. Salvo en la figura 4, donde aparentemente por no tener extremos, el uso de ambas funciones sería lo mismo, pues la verdad es que no, si bien las cantidades de contornos encontrados pueden ser cercanas, no serían las mismas. A manera de prueba, imprimiremos los contornos guardados en las variables contornos 1 y contornos 2, pero, para el objeto 4, es decir, la figura circular. Cambiamos el argumento índice de la función drawContours, escribimos 4, en lugar de -1. Ejecutamos la celda y tenemos. Como vemos, existe una gran diferencia. Ahora trabajaremos solo con la figura 3. Editamos el índice de la función cv2.drawContours. Y editamos los argumentos de la función print. Nuevamente, ejecutamos la celda y tenemos. Vemos que el tamaño de la lista con las coordenadas que bordean el elemento de estudio, para la variable contornos 2, que usa el método de aproximación simple, tiene el valor de 4. Esto indicaría los extremos de la figura, a comparación de la variable contorno 1, que utiliza el método de aproximación non, cuyo valor es de 920. Este número indicaría el número total de píxeles que forman el contorno del elemento. Y como en ambos se obtiene el mismo resultado, siempre se va a elegir el método que ocupe menos memoria, es decir, el método simple. Ya aclarado todo esto, sin más, nos vemos en el siguiente video.